¿Eres tú uno de ellos? Muchos cristianos dicen creer en Jesús, pero cuando se trata del infierno, dudan, cuestionan o simplemente lo ignoran. ¿Y si fuera Jesús mismo quien se parara frente a ti, señalando las llamas, revelando la realidad que tantos prefieren negar, le creerías? ¿Por qué tantos cristianos dudan del infierno? Hoy descubriremos la verdad impactante que Jesús mismo proclamó. El título aparece mientras el narrador continúa. ¿Por qué tantos cristianos dudan del infierno? La impactante verdad que reveló Jesús. La duda arde, porque en lo más profundo, la pregunta persigue a cada alma que se atreve a mirar. El infierno parece lejano, hasta que se vuelve personal. Pero al final de este video, verás por qué negar el infierno es negar las palabras más urgentes de Cristo, y por qué enfrentarlo puede despertar tu fe y salvar tu alma. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete y activa la campana. Y al siervo inútil echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 30. Dicen creer en Jesús, pero dudan de sus palabras más ardientes. Aman su misericordia, pero rechazan su advertencia más urgente. ¿Por qué tantos cristianos que leen los evangelios y oran cada día vacilan ante la idea del infierno? ¿Será porque imaginar un lugar de tormento eterno los incomoda? ¿O porque han sido engañados sin saberlo? Frases como, un Dios de amor nunca haría eso, o el infierno es solo simbólico, o quizás todos seremos salvos al final, se escuchan en pasillos de iglesias, debates en línea e incluso desde algunos púlpitos. Pero detrás de estas palabras suaves se esconde una pregunta brutal que pocos se atreven a mirar de frente. ¿Y si el infierno es real y millones están caminando hacia él sin saberlo? Vivimos en una era donde la verdad se adapta al gusto del oyente. El evangelio se vuelve terapéutico. La cruz, un simple símbolo, y el juicio, una metáfora incómoda que se prefiere evitar. Pero Jesús nunca suavizó su mensaje, nunca ofreció caminos fáciles ni salvaciones genéricas. Al contrario, habló del infierno con una intensidad que no deja lugar a dudas. ¿Será entonces que dudar del infierno no es un acto de misericordia, sino una negación del propio Cristo? Y si Él habló con tal urgencia, ¿por qué muchos se atreven a ignorarlo? Tal vez porque enfrentarlo cambia todo. Si el infierno existe, no podemos seguir viviendo como si no pasara nada. No podemos jugar con la gracia ni reducir la fe a un pasatiempo espiritual. La eternidad está en juego. Jesús lo sabía. Por eso sus palabras arden como fuego en la conciencia. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en la gehenna. Mateo capítulo 10, versículo 28. Este no es un mensaje de odio, es una advertencia de amor. Una alerta para despertar a quienes caminan dormidos hacia el abismo. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado si has creído en una versión suave del Evangelio? ¿Has elegido ignorar lo que incomoda para mantener una fe sin espinas? Muchos han caído en esa trampa, pero hay una llave escondida detrás de esta duda, una verdad que arde como lámpara en la oscuridad, y esa verdad fue revelada por el mismo Jesús. La pregunta queda abierta, y el fuego aún no se apaga. Muchos imaginan a Jesús como un maestro suave, rodeado de niños, hablando de paz y perdón. Y sí, Él fue todo eso, pero también fue fuego, también fue espada, también fue el único que habló del infierno, como quien lo ha visto cara a cara. Jesús no lo mencionó una o dos veces, lo advirtió una y otra vez con imágenes que traspasan el alma, fuego que no se apaga, gusanos que no mueren, separación eterna, llanto y crujir de dientes. ¿Quién se atreve a negar lo que el Hijo de Dios declaró con tal fuerza? Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con tus dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo.
Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Jesús no exageraba, no usaba metáforas vacías. Él hablaba como testigo del cielo y del juicio que viene, y en otra escena nos lleva al umbral invisible entre esta vida y la eternidad. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y un pobre llamado Lázaro. El rico murió y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos, alzó los ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Estoy sufriendo mucho en estas llamas. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Jesús no hablaba de fábulas, hablaba de realidades eternas. Y si en su misericordia nos advirtió, ¿por qué tantos dudan? ¿Será que preferimos imaginar un cielo fácil y borrar el juicio que incomoda? Jesús, más que nadie, quiso que supiéramos la verdad. Por eso dijo también: temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Mateo capítulo 10, versículo 28. Muchos no lo saben, pero Jesús habló más veces del infierno que del cielo, no por crueldad, sino por compasión. Porque nadie puede valorar la salvación si no entiende de qué está siendo salvado. ¿Y tú? ¿Has escuchado solo al Jesús que acaricia y no al que llama al arrepentimiento? ¿Has borrado con tu teología las palabras que él mismo gritó con lágrimas? El infierno no es una metáfora para asustar, es un destino real, dicho por el único que venció la muerte. Pero si él lo reveló, ¿por qué tantos insisten en negarlo? Desde el principio, la oscuridad ha disfrazado la mentira de compasión. Satanás no aparece con cuernos y fuego, sino con palabras dulces que acarician el oído, pero envenenan el alma. Fue así en el jardín del Edén. Cuando Dios advirtió que la desobediencia traería la muerte, la serpiente respondió con la primera gran mentira espiritual de la historia: no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. Esa misma voz susurra todavía hoy: no hay infierno, Dios no castiga, todos serán salvos al final. Mentiras antiguas, con nuevo maquillaje. Vivimos en una época donde todo es relativo, donde decir pecado es ofensivo, donde muchos quieren un evangelio sin juicio, una gracia sin arrepentimiento, una fe sin verdad. Y así nace la teología liberal, aquella que filtra las palabras de Jesús, que edita el evangelio para no incomodar, que convierte el fuego eterno en un símbolo lejano y olvidable. Pero al hacer eso, no solo niegan la existencia del infierno, niegan la urgencia del evangelio, niegan la cruz. Porque si no hay condenación, ¿de qué fuimos salvos? Satanás no necesita que adores a otros dioses, solo necesita que ignores la palabra, que endulces la verdad, hasta que deje de tener poder. Muchos piensan que están siendo más amorosos al negar el infierno, pero no hay amor en ocultar un peligro real, no hay misericordia en silenciar la advertencia de Cristo. ¿Y si la duda no naciera de la lógica, sino de la rebelión? ¿Y si negar el infierno fuera solo una forma más sofisticada de no querer rendirse ante Dios? Jesús mismo enfrentó estas mentiras. Los fariseos las disfrazaban de ley, los romanos las cubrían de filosofía, y hoy se visten de espiritualidad moderna. Pero la verdad de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Después la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Ese destino no fue preparado para los hombres, sino para los ángeles caídos. Pero quienes rechazan la luz caminan voluntariamente hacia las tinieblas. ¿Y tú, has creído alguna de esas mentiras suaves? ¿Te has acostumbrado a un Dios hecho a tu medida? Porque si el enemigo logró que miles dentro de la iglesia nieguen lo que Jesús afirmó, ¿qué otras verdades estarán siendo distorsionadas? La serpiente aún habla, pero la palabra eterna sigue en pie.
No es una metáfora, no es un cuento para asustar niños. El infierno es una realidad tan viva en las Escrituras como el cielo mismo. Jesús lo llamó Gehenna, una palabra que en su tiempo evocaba el valle de Hinón, un lugar maldito fuera de Jerusalén donde se quemaban cuerpos, basura y ofrendas profanas. El humo nunca cesaba, el hedor era insoportable, era un símbolo, pero también un espejo de algo eterno. La Biblia no es ambigua. Describe el infierno como un lago ardiente de fuego, un sitio de separación total, oscuridad densa, llanto interminable y rechinar de dientes. No hay comunión, no hay alivio, no hay tiempo, solo juicio y ausencia de Dios. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Ese fuego fue preparado para los rebeldes del cielo, no era para nosotros. Pero cuando el ser humano rechaza voluntariamente al Salvador, no queda otro destino. Algunos imaginan el infierno como un castigo exagerado, pero eso es porque no han comprendido la gravedad del pecado, ni la santidad del Dios que lo juzga. El infierno no es injusticia, es la consecuencia final de rechazar la verdad. Dios no encierra a nadie allí. Solo respeta eternamente la elección de aquellos que no quisieron estar con Él. Y la imagen más aterradora no es el fuego, es la ausencia de luz, de amor, de esperanza, de segundas oportunidades. Y al siervo inútil echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 30. Cada palabra de Jesús, cada parábola, nos muestra una puerta. La estrecha conduce a la vida, la ancha al abismo, y sin embargo muchos viven como si no hubiera consecuencias eternas. Ignoran lo irreversible, se burlan del juicio, pero el alma que ha sido tocada por la presencia de Dios sabe que hay algo más allá, y que no todo termina con la muerte. Imagínalo, un lugar donde no hay tiempo, solo eternidad, donde no hay alivio, solo tormento, donde el alma recuerda cada oportunidad perdida. ¿Y si pudieras oír los ecos de quienes ya no pueden volver? ¿Y si el clamor del rico en el infierno aún resuena como advertencia? El infierno no es un error de interpretación, es una verdad repetida con lágrimas por el mismo Cristo. Y si lo ignoramos, ¿qué más estamos dispuestos a negar? El problema no es solo teológico, es profundamente humano. El infierno incomoda porque confronta, destruye nuestras ilusiones de una vida sin consecuencias y rompe la fantasía de un Dios hecho a nuestra imagen. Muchos no lo niegan por falta de información, lo niegan porque no soportan lo que implica. Aceptar que el infierno es real es aceptar que hay juicio, que hay caminos que no llevan a Dios, que no basta con ser bueno a tu manera. Y eso duele. Nuestra generación quiere un evangelio cómodo, un Jesús amable, pero no exigente, una cruz decorativa, pero no redentora, un cielo sin arrepentimiento, un amor sin justicia. Quieren un Dios que abrace, pero no que corrija, que perdone, pero no que juzgue. Pero ese Dios no es el de la Biblia. Jesús lo dijo sin rodeos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Negar el infierno no elimina su existencia, solo adormece la conciencia. Y esa anestesia espiritual es lo que hoy muchos llaman evangelio moderno. Pero ¿qué clase de evangelio es aquel que elimina las palabras de Cristo para agradar a las masas? ¿A quién servimos cuando suavizamos el mensaje eterno? Muchos líderes temen hablar del juicio por miedo a perder seguidores. Algunos cristianos evitan el tema porque les hace sentir mal. Pero, ¿acaso la verdad depende de nuestras emociones? Jesús no vino a darnos comodidad, vino a darnos vida. Y esa vida comienza con la verdad, aunque duela.
Negar el infierno es como ver a alguien al borde del abismo y no decir nada por no incomodarlo. Eso no es amor, es indiferencia disfrazada. Los profetas fueron apedreados por decir la verdad. Jesús fue crucificado por confrontar la mentira. ¿Por qué creemos que nosotros debemos ser aceptados por todos si proclamamos lo mismo? Muchos quieren un cielo, pero no quieren a Cristo como Señor. Quieren paz, pero no obediencia. Quieren salvación, pero sin rendición. Pero el camino angosto no ha cambiado, ni las palabras del Maestro. ¿Y tú? ¿Te has encontrado suavizando la verdad para no sentirte culpable? ¿Has evitado hablar del infierno, aunque sabes que Jesús lo enseñó? Porque negar la justicia de Dios es negar también su amor, y aceptar solo lo que nos gusta no es fe, es idolatría. La verdad sigue siendo verdad, aunque el mundo entero la rechace. ¿Y si hablar del infierno fuera el acto más amoroso que Jesús hizo por nosotros? ¿Y si sus advertencias no fueran condenas, sino gritos de misericordia? Muchos confunden la severidad con crueldad, pero Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y para salvar, primero hay que reconocer el peligro. Imagina un médico que descubre una enfermedad terminal y decide no decir nada para no angustiar al paciente. Eso no es compasión, es negligencia. Jesús no fue así. Él vino con la verdad, y la verdad quema, pero también purifica. Cuando habló del infierno, no fue para manipular, fue para despertar, para arrancar el velo de una eternidad sin Dios y ofrecer el único camino de salida, Él mismo. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Vida eterna de qué? ¿Salvarnos de qué? La respuesta está en lo que muchos callan, de la condenación eterna. Jesús murió por ti, no solo para que tengas paz interior, sino para que no perezcas, para que no termines donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ese es el nivel de su amor. Él descendió al horror para que tú no tuvieras que hacerlo. Cada palabra sobre el infierno fue una lágrima de advertencia, cada parábola un mapa hacia la salvación, y sin embargo tantos lo han ignorado, han preferido una espiritualidad sin cruz, sin sangre, sin costo, han domesticado a Jesús, lo han convertido en un símbolo de inspiración, pero no en Salvador. Pero la cruz no fue simbólica, fue literal, fue sangre, fue dolor. Y fue necesaria, porque el infierno es real. Y si no existiera el infierno, ¿qué sentido tendría la cruz? ¿Para qué tanto sufrimiento, si no había nada de lo que rescatarnos? Esa pregunta quiebra la falsa paz de quienes niegan el juicio, porque si no hay condenación, entonces Jesús murió en vano. Pero Él no murió en vano, y tú no fuiste creado para el fuego, fuiste creado para la luz. Jesús no te grita desde el juicio, te llama desde el amor, un amor tan profundo que se enfrentó al abismo para darte vida. ¿Y tú vas a cerrar los oídos al llamado? ¿O abrirás el corazón a la verdad, aunque duela? Porque si el infierno es real, el amor de Cristo es aún más glorioso. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Uno de los que dudan, de los que han escuchado pero no han creído? ¿De los que han suavizado las palabras de Jesús para no sentir su peso? Hoy no es otro sermón, hoy es una decisión, porque si Jesús habló del infierno con tanta claridad, no fue para infundir miedo, fue para que nadie, absolutamente nadie, terminara allí sin haber sido advertido. La duda puede parecer inofensiva, pero cuando se trata de la eternidad, dudar es jugar con fuego. Tú no estás aquí por casualidad. Cada palabra que escuchaste es una semilla, y esa semilla puede florecer en vida eterna o perderse entre espinas. Dios no se complace en la muerte del pecador. Él no creó el infierno para ti, pero te ama lo suficiente como para decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Jesús lo dejó claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Estas no son palabras de un predicador radical, son palabras del mismo Jesús y exigen una respuesta. Hoy decides si seguir dudando o creerle al único que venció la muerte. Hoy decides si seguir callando o advertir a otros que aún caminan dormidos hacia el abismo. No importa tu pasado, no importa cuántas veces caíste, lo que importa es lo que harás ahora con esta verdad. Porque si el infierno es real, también lo es la gracia. Y si hay una puerta de condenación, también hay una puerta de salvación. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entre por mí se salvará. Juan capítulo 10, versículo 9. Y esa puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. ¿Y tú? ¿Seguirás dudando? ¿O abrazarás la urgencia del mensaje que Jesús gritó con su sangre? Hoy puedes despertar, hoy puedes volver, hoy puedes decidir vivir con los ojos abiertos y el alma encendida. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora a Camino de lo Sagrado y activa la campana para no perder ninguna revelación que puede cambiar tu eternidad. Escribe en los comentarios: yo elijo la verdad de Cristo. Queremos orar contigo y caminar juntos hacia la luz. Y si conoces a alguien que aún duda, comparte este video. Podría ser la advertencia o el llamado que salve su alma. Porque negar el infierno es negar la cruz, pero creerle a Jesús es entrar en vida. La victoria es del Cordero.